Los mormones, también conocidos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a primera vista, parecen que son solamente un grupo más entre los muchos grupos religiosos del mundo actual. Sin embargo, una breve comparación de sus doctrinas con las enseñanzas de la Biblia revela graves errores, y es obvio que sus creencias no concuerdan con las creencias de cristianos tras los siglos. En este video consideramos las siguientes mentiras peligrosas. Uno de sus errores más dañinos es un ataque contra la única fuente de autoridad, las Sagradas Escrituras. Los mormones dicen que creen en la Biblia hasta donde se ha conservado la traducción correcta. En sus artículos de fe número 8 dicen, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. También dicen que la Biblia es corrupta, lo ven en toda su literatura, la Biblia ha sido corrompida, no es siempre confiable, no es siempre verdad, no es correcto, y tienes que buscarlos a ellos para la interpretación correcta. Ellos creen que la Biblia es insuficiente, que no contiene toda la verdad que Dios desea dar a su pueblo. Según su fundador Joseph Smith, dijo haber sido visitado en 1820 por Dios el Padre y Jesucristo, y le dijeron que el cristianismo se había corrompido y que todas las iglesias estaban equivocadas. Escucha la historia. En el año 1820, un joven de apenas 14 años llamado José Smith recibe una revelación muy especial, donde Dios el Padre y Jesucristo se aparecieron a él, a ese jovencito de 14 años, y él pudo preguntarle que a qué iglesia él debía unirse. Y la respuesta fue que a ninguna, porque todas estaban en error. Con los labios le honraban, pero su corazón estaba lejos. Y ese jovencito comenzó a ser preparado por el Señor para restaurar de nuevo sobre la tierra la iglesia de Jesucristo. Fue así como él comenzó a recibir ciertas visitas, y una de esas visitas que recibió en el año 1823 fue de un ser resucitado llamado Moroni. Moroni se identificó como un profeta que vivió aquí en las Américas. Moroni, hijo de Mormón, quien compendió el libro, se apareció a José y le explicó de la obra que había guardada para él y que él había sido escogido para sacar a la luz esa obra. Y esa obra era el libro de Mormón. Y al cuarto año, es decir, en el año 1827, José recibió de Moroni esas planchas de oro que contenían los escritos del libro de Mormón. Si te acercas a un templo mormón, te das cuenta que hay un ángel tocando la trompeta en lo alto de sus templos. Este ángel, según las declaraciones de Joseph Smith, fue el profeta Moroni, quien le guió hasta las ocultas placas de oro que posteriormente se convertirían en el libro de Mormón. Desde luego escribieron otros libros, La Perla de Gran Precio y La Doctrina y los Pactos, los cuales junto con el libro del Mormón, son la guía suprema para la iglesia. Además dicen que Dios habla por medio del sacerdocio, los oráculos vivos que valen más para los santos de los últimos días que todas las Biblias. Todo esto para decir que sus propias escrituras tienen más peso que la misma palabra de Dios. Es un libro de escritura sagrada, igual que la Biblia, y que uno y otro se complementan. La Biblia testifica del libro de Mormón y el libro de Mormón testifica de la Biblia. Son compañeros. La Biblia es la historia del pueblo de Dios en ese continente antiguo que conocemos. Pues el libro de Mormón es la historia del pueblo de Dios en el continente americano. Por eso son entre los dos, forman la plenitud del evangelio. Eso es lo que predicamos. En contraste, las escrituras declaran ser la única palabra inspirada e inerrante de Dios. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Gálatas 1, 8 y 9, mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El creer que hay otros libros inspirados por Dios es una característica primordial de las sectas. En cuanto a la naturaleza de Dios, los mormones no creen que hay un solo Dios. En contraste, ellos creen que hay muchos dioses, enseñan que todos los dioses, inclusive Jesucristo y su Padre, tienen cuerpos de carne y hueso,
Para los mormones el Ser Supremo del universo se convirtió en divinidad llevando una vida pura, honesta y moralmente recta. Ellos creen además que todos los hijos de Dios pueden convertirse en dioses, ya que antes de ser hijos de Dios todos fuimos una inteligencia divina. Aquí es el problema, ellos son politeístas, tienen millones de dioses, millones de ellos y cada vez agregan más. Cuando mormones tienen un hijo potencialmente hay otro Dios, entonces esa es cualquier cosa menos el cristianismo. En cuanto a la Trinidad, los mormones enseñan que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses separados. Tampoco creen en la deidad de Cristo. Ellos dicen que Jesucristo no fue engendrado por el Espíritu Santo sino por una relación física entre Dios y María, y que Cristo es el hermano de Lucifer. Enseñan que Jesús tuvo varias esposas, entre ellas Marta y María, las hermanas de Lázaro, y María Magdalena. En contraste, la Biblia enseña que hay solo un Dios verdadero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son identificados como personas distintas dentro de la deidad. Por todo el Nuevo Testamento el Hijo y el Espíritu Santo, tanto como el Padre, son identificados por separado como Dios. Cada uno tiene atributos divinos y actúa como Dios. En cuanto a la salvación, los mormones no creen en la salvación por sola gracia, sino creen en la gracia de Dios junto con sus buenas obras. En el libro de Mormón en 2 Nefi 25-23 dice: pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. En los artículos de fe el número 3 dice: creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Escucha esta cita del profeta mormón y presidente de la Iglesia Mormona Spencer Kimball: una de las doctrinas más equivocadas creadas por Satanás y promovida por el hombre, es que el hombre es salvado solo por la gracia de Dios. Bruce M. C. Conkie en la doctrina mormona dijo: si no fuese por Joseph Smith y la restauración, no habría salvación. No hay salvación afuera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos verdaderamente creen que la salvación vino no solamente por Jesucristo, sino que a través de Joseph Smith. En contraste, la Biblia enseña en Efesios 2:8 y 9 que somos salvos por la pura gracia de Dios, y no por ningún esfuerzo o mérito humano ni por ninguna obra, para que nadie se jacta de su salvación. No podemos agregar nada a nuestra salvación. Lo único que aportamos a nuestra salvación es nuestro pecado y una naturaleza caída. En cuanto al cielo e infierno, los mormones enseñan varias doctrinas peligrosas. Según los mormones hay 3 niveles del cielo y que en el nivel más alto ellos mismos se convertirán en dioses y con sus muchas esposas podrán procrear muchos hijos espirituales. El nivel inferior es para los que no son mormones, personas como asesinos, ladrones, pedófilos, incluso personas como Hitler. De hecho, Joseph Smith dijo del nivel inferior del cielo, que es tan maravilloso que si un hombre viera ese nivel inferior del cielo, estaría tentado a suicidarse para llegar allí. ¿Qué mente reprobada tener este pensamiento? ¿Cometer suicidio para llegar al cielo? Hay este primer cielo donde opera la gracia, y este es casi una forma de universalismo en donde el hecho de que Dios es misericordioso, Él te deja entrar a ese lugar, y es mejor que el infierno. La mayoría llegarían allí. La Biblia en contraste declara que todos nosotros, por vivir en rebelión contra Dios, estamos en peligro de ir al infierno para toda la eternidad. La Biblia también afirma claramente que la única manera de salvarse es mediante un arrepentimiento verdadero y una fe no fingida en el Señor Jesucristo. Si la religión mormona está en lo correcto y yo me equivoco en el cristianismo, entonces yo después de morir terminaré en el tercer cielo. Pero si el cristianismo bíblico está en lo correcto y la iglesia mormona está equivocada, todos los mormones están siguiendo a un falso Jesús y como consecuencia terminarán en el infierno para toda la eternidad. No es nuestro intento poner en ridículo a los mormones individuales. En general son personas sinceras y dedicadas, que han sido engañadas por Satanás a través de una organización con una historia de profecías y doctrinas falsas. Nuestro deseo para los mormones, igual que para todo el mundo, es que lleguen a un conocimiento verdadero de lo que la Biblia enseña, y el entendimiento que la salvación es el don de Dios. Podemos tener una garantía de perdón y vida eterna solo por medio de una relación personal con Jesucristo. ¿Qué opinas tú? Por favor déjanos un comentario y si este video te ha gustado nos gustaría que le des like.